Y ahora sí, chiquillas, chiquillos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase del curso de diseño y programación de videojuegos, que hoy día va a ser principalmente programación de videojuegos. Porque hoy día vamos a aprender otras de las estructuras o cosas básicas de programación que son las que le dan toda la versatilidad y hacen que finalmente la programación tenga tanta potencia, permita hacer tantas cosas tan variadas como un videojuego, una película, un programa para calcular, eh, ordenar datos, conectarse por internet, etcétera. Y lo que vamos a hacer hoy día es aprender lo que son las estructuras de control, ¿ya? Entonces, para eso, yo estoy compartiendo aquí esta pantalla, la vamos a cerrar. Para eso, yo subí hoy día una guía que voy a usar, pero no se las voy a ir mostrando todo el rato en la pantalla porque lo vamos a ir haciendo en GameMaker, ¿ya? Entonces, ¿dónde se ve esto? Ya, ahora sí les voy a mostrar esta pantalla. Ya. Si ustedes van al trabajo en clase, ¿cierto? Donde yo dejo los materiales del curso, y van a programación, que es una nueva sección que puse, aunque quizás la arrastre para acá, no estoy seguro. Bueno, ahí va a ver. Voy a dejar estas guías que son las que hemos utilizado en la clase pasada, que eran cómo funcionan las variables, y la de hoy día, que son las estructuras de control. ¿Ya? Entonces este es un resumen, una guía, con la que si tú la lees con calma, podrías aprender por tu propia cuenta cómo funciona, qué significa, cómo se utiliza. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver qué son las estructuras else e if-else encadenadas. ¿Ya? Y luego vamos a estudiar qué son las condiciones. Cómo uno chequea si una condición se cumple. Por ejemplo, ¿qué tal si la vida ya llegaron a cero? ¿Cómo chequeo eso? ¿Cómo chequeo si el jugador ya consiguió 60 monedas? ¿Cómo chequeo si se murieron todos los enemigos? Entonces, las condiciones son chequeos de ver si un valor ya se cumplió, llegó hasta cierto número o todavía no, entre otras cosas. Eh, Incluso, por ejemplo, cuando en los videojuegos online tú escribes un garabato y el chat te lo censura y pone asteriscos. ¿Cómo chequearon que la palabra que tú escribiste era un garabato? ¿Ya? Entonces tienen una lista de todas las palabras que no aceptan y chequean si es que la palabra que tú enviaste coincide. ¿Ya? ¿Cómo hace Google para entender lo que tú escribiste y transformarlo en una búsqueda? Eso obviamente es muy complejo, pero una de las cosas que hace es verificar la palabra que tú escribiste y compararla con cosas que ya conoce. Y por último, las estructuras cíclicas, que son las maneras que tú puedes hacer que un código se corra varias veces, tantas como tú quieras, hasta que se cumpla una condición, por ejemplo, por ejemplo, que cree enemigos hasta que hayan 5, o que, ¿qué más? No se me ocurre ahora. O que vaya probando distintas posiciones de la pantalla hasta que encuentre una que esté alejada del jugador, ¿sí? Para crear un enemigo y que no le aparezca encima suyo. Hay varias cosas que se pueden hacer. La más básica de todas ellas es la sentencia if. Entonces, ¿qué significa la palabra if en inglés? ¿Saben ustedes cómo les va con el inglés? If. Entonces, ustedes después van a poder Significa leer sí, esto. Significa como sí, condición. como condición, justamente, ¿cierto? No es la palabra sí como afirmación, como te dicen, ¿vamos al colegio? Sí, ya. No sé si es el mejor ejemplo. Esta es condición, por ejemplo. Si pasa la micro pronto, no voy a llegar tarde. Ese sí, que no tiene tilde por si acaso, o el si acaso, si uno quiere ponerlo, es en inglés el if. Y entonces el if es una sentencia, se le dice así, es una sentencia que te permite en programación ejecutar un código solo si se cumple una condición. Por ejemplo, if vidas son 0, si las vidas que te quedan son 0, escribir game over. Ya, esto es un ejemplo súper burdo y que en GameMaker no funcionaría, pero es para dar la idea. ¿Ya? Entonces, en GameMaker, nosotros
podemos trabajar o con código o con GameMaker Language, ¿cierto? Que es el código de GameMaker, el lenguaje de programación de GameMaker. Entonces voy a crear yo aquí un objeto para hacer los ejemplos. Ya, este va a ser un objeto, no funciona, objeto personaje ejemplo. Y, por ejemplo, ¿qué cosas cuando uno hace un personaje en un juego de plataformas? ¿Qué cosas debiesen ocurrir solo en ciertas condiciones? Imagínense que quiero hacer que el personaje salte. Entonces, cuando se presiona la tecla espacio, quiero que salte. Entonces, aquí puedo hacer una cosa que es bSpeed igual a -10. Para los que todavía no sepan, bSpeed es la velocidad vertical del personaje, y si hago que sea -10, va a hacer que salta hacia arriba, ¿cierto? Porque -10, menos es hacia arriba en GameMaker, en programación en general, y más es hacia abajo. Ya. O si lo hiciera con código, si lo hiciera con drag and drop, tendría que venir aquí a velocidad y poner dirección vertical -10. Es exactamente lo mismo. Bueno, ¿ustedes creen que este código funcionaría como uno quiere? ¿O habría algún problema? Sí. A ver, le voy a poner un sprite a este monito. Y mientras tanto, si me dicen si creen que va a haber algún problema. Habría problemas, creo. ¿Qué es lo que pasaría que uno no quiere que pase? Creo que era que seguía por arriba. No me acuerdo. ¿Cómo? No entendí. Cuando presionaba como que seguía por arriba y no bajaba. Claro. Ya primero está eso. Está el hecho de que, ¿cómo se llama? Lo voy a agrandar un poco. Va a moverse para arriba sin caer. Bueno, agreguémosle gravedad para corregir eso. Entonces, al evento crear le voy a poner gravedad. O sea, en el evento crear le voy a designar una gravedad. Le voy a decir gravedad. Establecer dirección de gravedad, 270 hacia abajo. Y fuerza 1, que ahí tengo que verificar si funciona. Entonces ahora voy a ponerle play a esto. Ya tengo el objeto en la etapa. Bueno, en verdad falta un par de cositas. Pero esto no va a aparecer. Ah, no, tengo un error acá. Código. Lo siento. Hice muchas cosas en este código antes de abrir la clase. El tema es que ahora, bueno, primero se va a caer porque no le puse suelo. Y además tengo que poner esta como la sala inicial. Perdón. Sala de ejemplo. Ahora sí. Inmediatamente le voy a poner un suelo. Ya, le voy a poner un suelo abajo porque si no se me va a caer al vacío. Entonces voy a ir a la sala de ejemplo. Voy a poner unas rocas abajo. Y unos saltitos quizás para probar cosas. Y voy a decirle al jugador que cuando esté en contacto con la roca, colisión con la roca, su velocidad vertical sea 0 para que no pueda saltar más. Y voy a hacer que la roca sea sólida. Ya, fueron un montón de cositas, pero el hecho es que eso es lo más básico para que esto funcione bien. ¿Ya? Entonces, ahora sí, les muestro esto. Ahí está el personaje. Y si aprieto espacio, salta. ¿Lo ven, cierto? Sí, sí. Y listo. Y es todo lo que yo quería. Ahora, ¿qué pasa si vuelvo a apretar espacio? Ups. Hay juegos que quizás podrían beneficiarse de esta mecánica, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero que solo salte cuando esté encima del suelo, ¿cierto? Entonces yo tengo que imponer una condición. La condición que tengo que hacer es que si aprieto el espacio, que este código solamente se ejecute, ¿en qué condición? Bajo la condición de que haya roca debajo del personaje. Entonces, eso es una condición. Y en GameMaker, en el sistema drag and drop, todos
los comandos verdes que ustedes pueden ver aquí son preguntas. Son preguntas que verifican una condición. Y tú le puedes decir que haga algo si se cumple o que haga algo si no se cumple. En este caso, vamos a ir a las condiciones de colisiones. Sí. En estas tú puedes verificar si acaso hay una posible colisión entre este objeto y otro. Por ejemplo, si cualquier objeto está en lugar, no. Quiero verificar si el objeto roca, que era el que estoy usando, está justo debajo. ¿Cómo le digo, cómo le pregunto si está justo debajo? Tengo que poner la posición Y1 relativo. Porque el objeto o personaje está en su posición propia. X, Y, tal, propias. Yo quiero preguntarle si un píxel más abajo hay suelo. Chocaría con suelo. En caso de que sí ocurra, entonces le voy a decir que ponga la velocidad hacia arriba. Y en caso de que no ocurra, no voy a hacer nada. Simplemente le voy a dar la condición si es que sí ocurre. Entonces miren lo que va a pasar ahora. Sí, vamos a recargar el proyecto. Y ahora algo falla. ¿Qué fue lo que falló? No sé exactamente lo que falló. Si cualquier objeto está en su lugar. Esto debe ser funcionado, pero algo no funcionó. Ah, le puse X no relativo. Ahí está. Le pregunté que hiciera este cálculo, le pedí que hiciera este cálculo en la posición X0, que es al borde izquierdo de la pantalla. No, esto también tiene que estar relativo. Entonces estaba verificando si acaso había un bloque de suelo en otra posición que no era la que yo estaba chequeando. Estaba preguntando si aquí había una colisión. Ahora sí. Entonces, ahora, aunque spamee, como ustedes le dicen, los jóvenes, aunque spamee el botón, solo salta cuando está en el suelo. ¿Ya? Esa es la potencia, bueno, esa es la primera imagen de lo potente o importante que son estos comandos. Si se fijan, hay hartos. Si hay una colisión, si hay cualquier objeto en este lugar, si hay un objeto en alguna posición específica, si una forma específica colisiona con este objeto, si un sonido está reproduciéndose o si un sonido está pausado. Hay unos que son bien complejos. Si esta es la primera sala de la lista o si esta es la última sala de la lista. Si la puntuación del personaje es igual, por ejemplo, a 100, o si la puntuación es menor que 50. Lo mismo con las vidas o con la salud. Pero las más básicas son preguntas en generales sobre una variable. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a borrar porque no tiene sentido. Pero, por ejemplo, al personaje, yo podría decir que todos los steps, ¿cómo se le quita esto? Que todos los steps chequee si acaso se cumple una condición bastante básica, por ejemplo. Si vidas es igual a 0. Y si vidas es igual a 0, que se supone que es algo que debe haber definido antes, yo puedo hacer que, por ejemplo, reproduzca un audio de Game Over. Y reiniciar la sala. Entonces, fíjense, si ustedes ponen un bloque verde, de estos que preguntan si se cumple una condición, pueden poner código a la derecha, que se va a poner así como con una línea hacia la derecha, o abajo. Voy a poner cualquier cosa abajo, voy a poner esto abajo. Lo que ocurra abajo, lo que pongas aquí abajo, va a quedar después de las condiciones, o sea, de lo que ocurre ahí, de las instrucciones, y va a ocurrir después de efectuar la pregunta y de que se cumplan estas cosas. O sea, da lo mismo si la respuesta a esto es sí o no, va a ocurrir igual lo de abajo. Solo que si la respuesta es sí, primero va a ocurrir esto y después va a ocurrir lo de abajo. Entonces, aquí lo primero que va a ocurrir se va a preguntar si se cumple una condición. Y hay dos opciones, o se cumple o no. Si se cumple,
va a reproducir este sonido y después va a reiniciar la sala y después va a hacer esto. Porque después de cumplirlo va a volver al código original y va a seguir. Si no se cumple, se va a saltar esto y esto y va a hacer directamente lo último. Hay una tercera opción. A veces uno quiere que haga algo y si no se cumple la condición, haga otra cosa y después continúe. Y para eso está el comando else. El comando else, que en español es de lo contrario, lo que hace es, si no se cumple la condición que tú pusiste acá, le puedes dar otra instrucción. ¿Ya? Por ejemplo, reproducir otro sonido, no sé. Y ahí también lo tienes que poner acá. Entonces te va a salir así. Te va a salir una línea verde si se cumple y una línea roja si no se cumple. ¿Se entiende a grandes rasgos cómo funciona este sistema de si, else, o sea, if, else? Sí, sí. ¿Ya? Entonces ustedes hoy día van a tener que aplicarlo. Van a tener que hacer esto mismo de cómo salta tu personaje, aunque su juego final no sea de un personaje saltando, igual lo van a tener que hacer con algo así. ¿Se les ocurre otras situaciones en juegos en que sea muy útil utilizar el if o el if else para verificar si algo pasa y ejecutar alguna instrucción? Con las puertas y la llave. Con las puertas y las llaves, perfecto. Entonces ahí, no sé, pues, llegas a la puerta. If, si el jugador tiene la llave, abre la puerta. Else, que suene como titum, o un sonido como de que la llave está trabada, ¿cierto? Que la puerta no se abre. Perfecto, entonces ahí tú podrías hacer personaje, colisión con el objeto puerta, que no existe, pero digamos que la pelota es la puerta. Y le dices if, y buscas una variable, por ejemplo, inventaste la variable tiene llave. Si es verdad, si es 1, por ejemplo, o si es mayor que 0, mejor, si es mayor que 0, significa que la tiene, y en ese caso ejecutamos un comando para abrir la llave. ¿Sí? Por ejemplo, llamar a la función abrir puerta, que hay que programarla, pero no importa. Y si no, podemos producir un sonido como de que la llave no funcionó, que la puerta está cerrada, ¿cierto? Puerta cerrada. Entonces, esto es a grandes rasgos, esto se llama pseudocódigo, cuando uno muestra cómo va a funcionar un código, pero no está listo. Por ejemplo, esto no existe todavía y este sonido tampoco, pero estáis mostrando cómo funciona. Ahora, vamos a ver cómo se hace esto en programación. Y fíjense que si yo vengo aquí al evento y lo pongo convertir a GML, que es el lenguaje GameMaker, me dice que no voy a poder volver, así que pone. Y pone lo siguiente, que aquí voy a hacer zoom. If, abre paréntesis, condición, tiene llave mayor que 0. Este símbolo, muchos se confunden, ¿cierto? Si este es mayor o menor, eso se lo van a tener que aprender o equivocarse hasta que se lo aprendan. Si la llave es mayor que 0, entonces ejecuta un comando que es abrir puerta. Que aquí pueden poner varias instrucciones. Pueden poner una línea, otra línea, varias líneas. Y estas llavecitas, que se les llama paréntesis de llave, mejor dicho, para no confundir, estos paréntesis que se llaman paréntesis de llave, yo los pongo aquí para ordenarme visualmente, te dicen que todo lo que esté entre medio va a ocurrir solo si se cumple la condición que está acá. Cuando se corra este código, o cuando no se corra porque no se cumplió la condición, después va a llegar acá y va a decir else. Entonces, de lo contrario, vas a hacer estas condiciones que también tú puedes poner varias condiciones aquí, pero todas las que quieras, pero siempre que abras y cierres con este paréntesis. ¿Ya? Y después, continúa con lo que pongas acá. O sea, aquí tú también puedes ir programando. Todo lo que pongas ahí va a ejecutarse independiente de si esto pasó o si pasó esto.
Fíjense, estas son palabras en inglés, tú no las puedes traducir al español porque los lenguajes de programación están casi todos basados en el idioma inglés, ¿sí? Pero son palabras bastante simples. Entonces, ¿ustedes creen que podrían ya aplicar un poco esto para hacer algo en código o en GameMaker? ¿O no? O más difícil, ¿cierto? Van a tener que hacerlo igual, así que ahí van a ver si son capaces o no. Pero la idea es que vayan comentándome si es que necesitan repasar, que lo explique de nuevo o otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. Colisión del personaje con un enemigo. ¿Ya? Entonces, inventemos lo que va a pasar acá. ¿Qué debiese pasar cuando chocamos con un enemigo? Morir. Morir, ¿cierto? Ya, entonces, pero pongamos una condición. Digamos que tenemos vidas. Salud. Entonces, aquí, perder salud. Cuando ustedes vean un código y vean estas dos lineecitas, esas dos líneas significa que lo que viene aquí es un comentario. Los comentarios, bueno, acá hay tres líneas, pero no importa. Los comentarios son cosas que no son parte del código, sino que te sirven para tú saber lo que está pasando. Como uno escribe mucho código en un juego o en un programa, después volver al código que escribiste hace 2 semanas atrás y entender lo que está pasando ahí, cuesta mucho. Por lo tanto, es muy común y muy recomendado que si tú escribes un código, vayas comentando cada ciertas líneas lo que seas, lo que está haciendo el código, y así después tú puedes entenderlo fácilmente. Entonces, aquí el comentario que vamos a poner es quitar 10 de salud. Entonces, por ejemplo, salud menos igual 10. ¿Se acuerdan que uno puede modificar una variable así? Que es lo mismo que decir salud es igual a salud menos 10. Voy a dejar uno de los dos. Pero ahí va a quedar eso. Bueno, ¿y qué habría que verificar ahora? Si perdió 10 de salud. Que si sigue vivo. Si sigue vivo. ¿Cómo lo verificarías? Este valor, ¿a cuánto tendría que equivaler para saber si está vivo o si está muerto? ¿Cuál es como el punto crítico? O los valores que Mayor que 0, si es que está vivo. mayor que 0, ¿cierto? Y menor o igual a 0 significa que está muerto. Entonces, if salud, y aquí ustedes van a aprender cómo se ponen las condiciones. Entonces, quiero preguntar si es igual a 0, fíjense, para preguntar si es igual a 0, yo pongo dos signos iguales. Si quiero saber si es mayor que 0, pongo el signo mayor que. Si quiero preguntar si es menor que 0, el signo menor que. Si quiero preguntar si es mayor o igual que 0, se pone primero el mayor y después el igual. O si quiero saber si es menor o igual que 0, se pone así. Y hay una última opción, que es preguntar si acaso es distinto de 0, o de cualquier número que tú pongas acá. Para preguntar si acaso es distinto, se usa este símbolo. Un signo de exclamación hacia abajo, como el que se usa al final de la frase, y el signo igual. Entonces, tenemos eso, voy a ponerlo como comentario. Tenemos eso, tenemos S, tenemos S, S y el este. Si quiero saber si se está muriendo, si se murió, ¿cuál de todos esos usarían? Les pido que se tomen 20 segundos o 40 segundos para pensarlo y lo pongan en el chat. Profe, ¿qué significaba el signo de exclamación con igual? Que no es 0. O sea, el código lo va a ejecutar solamente si el valor de la izquierda no es igual al de la derecha. Entonces,
verificar si está muerto. Entonces, aquí. ¿Qué signo pondrían para verificar si está muerto? Pongan en el chat privado o en el chat directo para todos aquel aquel símbolo que ustedes creen que es el correspondiente. El que corresponde, mejor dicho. Solamente una persona lo ha mandado. Vamos, chiquillos. Atrévanse, no es necesario que la chunten, no es que lo hagan bien, pero sí que participen. Que hagan el esfuerzo de pensarlo. Ya. No todos participaron, pero hay que avanzar en la clase y no sé si los puedo obligar. Entonces, ¿qué es lo que hay que verificar? Si es que acaso este valor es o 0 o un valor negativo, ¿cierto? Bueno, lo más obvio, quizás lo primero que no se le ocurre es preguntar eso. Si la salud es 0, es que se murió, ¿cierto? Ya, entonces uno pone aquí. Y por ejemplo, aquí puede poner audio, play sound, que es reproducir un sonido. Después esas son funciones que todavía no hemos visto, pero es para explicárselas a medida que lo hago. Y aquí, game over, por ejemplo. Ya. Eso podría ser. ¿Cómo se dice? Room restart, que es reiniciar la etapa actual o la sala actual. Eso es como lo que hicimos antes. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tal si la salud del personaje era 5 y el enemigo le quitó 10? ¿Se les ocurre qué es lo que va a pasar? Va a llegar a menos 5, ¿cierto? Va a quedar negativo. Y esta pregunta no se va a cumplir. No se va a cumplir esta condición. Y el código va a pasar de largo y no te va a reiniciar la etapa. O sea, vas a estar con tu personaje muerto, con vida negativa, pero jugando. Entonces, aquí es mejor preguntar si acaso es menor o igual que 0. Y con eso te aseguras que incluso si perdió más vida de la que le quedaba, se ejecuta el código que tú querías y se cumpla lo que tú necesitabas. Bueno, si se fijan, esto que está acá planteado, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya. Esto que está aquí planteado, ustedes lo pueden verificar acá, mira. Acá dice... Aquí están las condiciones. Condiciones. Las condiciones son expresiones en código que tienen un valor verdadero, true, o falso, false. Es decir, tienen un valor de tipo booleano, ¿se acuerdan? Las condiciones pueden ser comparaciones entre valores numéricos, entre textos, o incluso pueden ser funciones, como esa si verificaba si acaso había un objeto debajo tuyo o no. Comparaciones numéricas. Las comparaciones sirven para saber si dos valores numéricos son iguales, distintos, si el primero es mayor o menor que el segundo, o incluso si el primero es mayor igual o menor igual que el segundo. Por ejemplo, si la edad vale 18, declaramos la variable edad con valor 18. Y si ahora preguntamos, edad igual a 15, el resultado va a ser false. Si le preguntamos edad distinto de 0, el resultado va a ser true. Porque si es distinto de 0, ¿cierto? 18 es distinto de 0. Si yo pregunto edad menor que 8, va a ser false, porque 18 no es menor que 8. Y si pongo edad mayor o igual que 18, el resultado va a ser true. ¿Ya? Entonces, voy a hacer ese ejercicio ahora rápido, pero con otro valor, y ustedes van a tener que decirme si la expresión de cada una de estas líneas es verdadera o falsa. Entonces vamos a decir, dinero es igual a 400.
Y vamos a preguntar, if dinero mayor que 204. If dinero distinto de 400. If dinero igual a 301. If dinero menor o igual que 1000. La primera expresión nos va a dar verdad o mentira. True o false. Aníbal. Ah, perdón. Perdón. Sí, dale tú nomás. Era true. True, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 400 es mayor que 204. La siguiente. Dinero distinto de 400. Nos va a dar true o false, Cristóbal. Está aquí. Lo puedes poner en el chat, Cristóbal. La pregunta esta. La siguiente pregunta es para Berta, si es que está conectada. Sí, Berta. Esta pregunta, if dinero igual a 301. ¿El resultado de esa condición es verdadera o es falsa? ¿Falsa? Falsa. ¿Por qué? Porque no es el mismo valor. Tal cual, ¿cierto? No es más complicado que eso, solo que a veces uno se da vuelta a las cosas. Falsa porque esta pregunta es si acaso este número es igual a este. La respuesta es no. Entonces, si este fuera un if, no se ejecutaría lo que pasa dentro del if. Y Lucio, ¿podrías responder si este resultado te daría true o false? Lo puedes poner en el chat si quieres. Damián, ¿estás presente para responder esta? Para Damián. Y esta es para Lucio. Y si alguien quiere, me puede responder por el chat ambas. A ver si entendí. Ah, ya. Respondiendo lo del chat, sí, esto significa, esto pregunta si acaso estos dos valores son distintos. Si son distintos, va a dar true. Si son iguales, o sea, si no son distintos, va a dar false. En este caso, el resultado de esta comparación va a dar true o va a dar false. Ya, perfecto, ahí lo pusieron. Entonces, en este caso, el resultado va a ser false, porque no son distintos, son iguales. Entonces, la doble negación es complicada, porque en el español uno dice, no hice nada, que una doble negación, cuando en verdad hizo nada. En este caso, es decir, no son distintos, a veces uno se le da vuelta la cabeza. En este caso la pregunta es, ¿son distintos? Y la respuesta es no, porque son iguales. Y en este caso, este es true, porque dinero, que es 400, sí es menor o igual que 1000. ¿Ya? Entonces aquí uno puede hacer un montón de cosas. Por ejemplo, if puntaje jugador 1 es mayor que puntaje jugador 2, entonces premiar al jugador 1, ¿cierto? Por ejemplo. O hacer el sonido del personaje 1, cosas así. Con esto puedes verificar quién ganó, cuántas balas te quedan, si tienes vida, si estás encima del suelo, si ya pasó el cooldown para volver a usar tu arma. Todas esas cosas se pueden preguntar con if. ¿Ya? Y recuerden que el contrario, por ejemplo, if condición. ¿Ya? Aquí uno pone una condición que tiene que escribirla correctamente. Pasa esto. Y si quieres que haga algo en caso de que no se cumpla, usas else. Pasa esto otro. No sé. En ese caso te aseguras que va a pasar o esto otro, ¿cierto?
Pero ojo, aquí no puedes poner nada entre medio. Si pones algo entre medio, una, no sé, una función, algo, va a haber un problema porque este if era una pregunta y este else tiene que ir justo después del if. Justo después de las instrucciones del if. O si no, el programa no va a saber este else a qué corresponde. Ya. Eso es el encadenamiento if-else. Y como les dije, también se puede hacer en GameMaker en drag and drop, ¿cierto? Si uno utiliza un código en drag and drop, para recordarles, las preguntas vienen en verde. Por ejemplo, si puntaje es mayor o igual a 100, por ejemplo, hacer algo, que no voy a poner nada aquí, pero se hace algo. Y después else, hacer otra cosa. Y después hacer más cosas todavía. Y aquí puedes poner todas las cosas que tú quieras. Y esta pregunta la puedes poner también antes, después de hacer otras cosas. O sea, tú aquí puedes hacer un cálculo, después preguntar lo que pasó, si pasa algo haces eso, si no haces lo otro, y después sigue el código. Entonces, los árboles de decisión son exactamente esto. Por ejemplo, si quieres que un enemigo te ataque si es que le queda más de 100 de vida y escape si le quedan menos de 100, o que te ataques si es que estás tú sin arma y que no te ataques si estás con arma, cualquiera de esas cosas, como los fantasmitas de Mario que solo te atacan cuando tú estás mirando, cuando tú no lo estás mirando. Entonces ahí usas el if y el else y tienes que chequear bien la condición. Sí. Aquí se me bugueó esto. ¿Cómo salgo acá? Ya. ¿Qué más? Hay otro tipo de variables de control. No, antes de pasar a las otras variables. Lo siento, me equivoqué. Hay otra cosa importante. ¿Qué pasa si yo quiero verificar varias condiciones al mismo tiempo? Por ejemplo, quiero verificar si el jugador está sobre el suelo. Voy a ponerlo así. Entonces solo voy a saltar si el jugador está sobre el suelo y además if el jugador le queda energía. Entonces yo quiero verificar ambas condiciones antes de permitirle al jugador saltar. Que acuérdense que era la instrucción de speed menos igual a un valor que va a ser 10, por ejemplo. ¿Cómo puedo hacer yo para que verifique ambas condiciones y solo si se cumplen ambas condiciones ejecute este comando? Entonces para eso hay la manera más obvia y la manera más cómoda. La más obvia es que tú aquí puedes dar varias instrucciones, ¿cierto? Entonces, esto solo se va a ejecutar si se cumple esta. Y acá tú puedes poner la otra. Acá adentro. Entonces, este comando solo se va a ejecutar si se cumple este y además se cumple este. Porque primero va a preguntar este. Va a decir, ¿se cumple? Sí. Entonces va a entrar acá adentro. Y va a preguntar, ¿se cumple? Sí. Y va a ejecutar el código. Y si aquí se cae, porque aquí la respuesta es no, o si aquí se cae porque esta respuesta es no, esto no va a ocurrir y no va a saltar. Entonces esto se le llama encadenar condiciones. Pero hay veces en que uno no las quiere encadenar de esa manera. A veces uno quiere ahorrar espacio, porque esto es más línea. Y para eso existen unos encadenadores. Como dice Gabriel, me puso un mensaje interno. Existe un encadenador que es el AND. ¿Saben lo que significa AND en inglés? AND, depende de la pronunciación, ¿no? Y, ¿cierto? Y. La Y en nuestro idioma, el I, que la pregunta es, ¿se cumple esto y se cumple esto? Y solo si ambas cosas se cumplen, ejecuta lo que viene a continuación. ¿Ya? El AND. Va con minúsculas. Si lo escribes con mayúscula o con cualquier cosa distinta, no te va a reconocer y va a pensar que es un error. En cambio, si lo escribes y te dice, mira, es una palabra clave, y te la pone. Ahora, en la mayoría de los lenguajes de programación, esa palabra no existe y se escribe así.
esa letra que se llama ampersand es la letra I, es también la I latina. O sea, creo que se usa en latín, pero no importa. El tema es que se escribe con ambas y vale lo mismo. Pero en GameMaker existe esta, así que es más fácil. Ya, pero hay otro encadenador. Entonces, en este caso es solo ocurre si ambas se cumplen. ¿Qué pasa si yo quiero que algo pase if condición 1, if condición 2, comando? Aquí le voy a dar una instrucción, ¿ya? Y que yo quiero que se cumpla si cualquiera de las dos se cumple. Da lo mismo si no son las dos. Si alguna de las dos se cumple. En español, cuando hablamos en nuestro lenguaje, ¿cuál es la palabra que utilizamos? El o, ¿cierto? Quiero que se cumpla si se cumple esta o si se cumple la otra. Y en programación existe el or. Entonces, tú pones así. Los paréntesis a veces son necesarios. En este caso, los podría poner así. Y luego el comando entre los comandos de llave, ¿cierto? Y ese comando se va a ejecutar si se cumple esta o si se cumple esta. O si se cumplen las dos también. ¿Sí? Si quiero que solo se cumpla una, existe el XOR, ya, pero no lo voy a explicar ahora, pero existe. En ese caso solo va a ocurrir si se cumple una, pero no las dos. Y en este también existe. No, no, eso. Entonces, con eso tú verificas cualquiera de las dos se cumple, ocurre esto. ¿Ya? También lo podrías hacer de otra manera, más fome, más latera, que es la siguiente. Condición 1, después condición 2, y el mismo comando. Entonces, verifica si se cumple, y si se cumple lo ejecuta. Verifica de nuevo si cumple el otro, y lo ejecuta. El problema es que si las dos se cumplen, vas a ejecutar el comando las dos veces. En cambio, en este caso se resuelve ese problema. Y también, al igual como el comando OR, el comando AND se escribe en general así. El comando OR se escribe en general así. Con esas dos líneas verticales que nunca usan el teclado, que están como arriba a la izquierda. Pero en este caso no es necesario que se lo aprendan porque en GameMaker está el OR textual. Y hay una más, que es la siguiente. Solo ocurre si no se cumple una condición. ¿Qué pasa si yo tengo la condición, por ejemplo, no quedan vidas? Y yo quiero hacer esto solo si sí quedan vidas. Aquí vamos a poner los comandos. En ese caso, existe el operador lógico, se le llama así, pero significa que modifica los valores de verdadero o falso, el signo exclamación, que es el mismo que usamos antes para ver si las cosas eran distintas. En ese caso, da vuelta el resultado. O sea, si yo pregunto aquí si no había quedaban vidas y pongo el signo de exclamación, voy a estar preguntando si sí quedan vidas. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí pongo audio is playing, sonido, música, por ejemplo. Música etapa. Este comando pregunta si acaso está sonando el siguiente audio, por ejemplo la música. Y en ese caso le puedo dar instrucciones. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer algo si es que no está sonando la música? Entonces, en vez de poner una nueva función que se llame audio is not playing, que podría existir, pero es redundante, lo que hago es preguntar si está andando y ponerle el signo de exclamación para preguntar si no está andando ese sonido. Entonces el signo de exclamación. Y como les comenté antes, esto también está explicado acá. ¿Ya?
Los comandos AND, OR y NOT son comandos que solamente, o sea, que se usan para operar lógicamente estos valores de verdadero y falso. Y el resultado va a depender de eso. Entonces, por ejemplo, establezcamos estas 4 variables. Las voy a llevar aquí al GameMaker. Vamos a mostrarlo aquí. Y aquí está un ejercicio que ustedes tienen que resolver. Ya, vamos a establecer 4 variables para un personaje. Si está vivo, que está vivo, si tiene escudo, si puede saltar y si el juego está en pausa. ¿Ya? Y a una le pusimos true, a la segunda también, a la tercera le pusimos false, y a esta también le pusimos false. Entonces, si yo hago lo siguiente. Escudo and pausa. ¿Cuál va a ser el resultado de esta operación, de esta condición? ¿Va a ser true o va a ser false? O sea, ¿se cumplen? ¿Se va a cumplir lo que dice ahí o no se va a cumplir? En esta de aquí arriba. Gabriel Tapia, ¿tendrías una respuesta para la pregunta que hice? Si es que acaso esta condición va a dar verdadero o va a dar falso. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. Si yo uso, mira, aquí están los valores que le asigné a cada variable. Y aquí pregunto escudo and pausa. ¿Va a correr este código o va a dar falso? Y no lo va a correr. No, daría falso. ¿Por qué? Porque escudo es verdadero, pero pausa es falso, entonces salvar los dos. Claro, entonces, esto pregunta si ambas se cumplen, y en este caso solo se cumple una y la otra no, por lo tanto es false. Perfecto. Entonces, en ese caso no se correría el código. Y en este caso, Nico Jacob, o Jacob, en este caso, ¿daría true o daría false? Daría true porque se cumple escudo. Se cumple al menos una, ¿cierto? Sí. Entonces, con que se cumpla al menos una ya es suficiente. Perfecto. Entonces, ahí es donde entra esto se llama lógica. Es un área de la matemática que se llama lógica, que opera con valores de verdad, que se les llama o verdadero o falso, y las condiciones, en este caso, son compuestas. O sea, son condiciones que son mezclas de condiciones, y tú tienes como que tener esa noción de si estás preguntándole correctamente al programa lo que tú quieres saber. Porque si no vas a empezar a hacer cosas mal, vas a decirle esto y van a ocurrir cosas cuando tú no querías que pasaran, o no van a ocurrir cuando tú sí querías. Entonces, por eso hay que tener ojo, hay que ver bien cómo se definen las variables, cómo se hacen las preguntas, y cómo se utilizan estos comandos. Pero la manera de aprenderlo no es teóricamente, sino que es poniéndolo en la práctica. Así que ustedes van a tener que hacer un ejercicio pequeñito sobre eso. Ya, entonces, mostrándoles, esto es lo que vimos, ¿cierto? Vivo y escudo es true, vivo y saltar es false, saltar y pausa es false. Aquí depende, hay que leer este ejercicio para hacerlo. Pero si a ustedes les quedan dudas en esta clase, ahí lo pueden verificar. Y claro, aquí usé los comandos transversales, no el and y el or, pero ahí se los pueden aprender. Bueno, lo que sí nos queda por terminar son las estructuras cíclicas. En ocasiones, uno quiere que una instrucción se ejecute varias veces, o hasta que se cumpla una condición. Por ejemplo, crear enemigos en posiciones al azar hasta que hayan 10 en total. ¿Ya? Una manera muy ineficiente sería hacer una cadena de muchos if, preguntando si la condición se cumplió o no. Por ejemplo, if hay 10 enemigos, no, if hay menos de 10 enemigos, crear un enemigo. If hay menos de 10 enemigos, crear un enemigo. If hay menos de 10 enemigos, crear un enemigo. Y si pones ese mismo código 10 veces, van a crearse 10 enemigos, ¿cierto? Hasta que hayan 10. Pero hay una manera mucho más óptima de hacerlo, que son las estructuras cíclicas, que justamente permiten hacer que una instrucción se ejecute hasta cumplir una condición. ¿Ya? Entonces aquí tienen que tener ojo.
la instrucción se cumple hasta que se cumpla. La instrucción, sí, hasta que se cumpla la condición que ustedes especifican. Y vamos a aprender hoy día solo la sentencia while, que es la más fácil y útil de todas en general. Las otras son más específicas, que igual a veces son súper útiles. La palabra while en inglés significa mientras, ¿sí? Por ejemplo, for a while significa por mientras, ¿sí? O durante un rato. O while I'm waiting for the bus significa mientras estoy esperando el bus, ¿cierto? Entonces, sirve para hacer que un conjunto de instrucciones se repita mientras una condición se está cumpliendo. Por ejemplo, while enemigos menor que 10, crear enemigos y modificar la variable enemigos y sumarle 1. Entonces, en verdad aquí falta un poquito. Falta establecer primero la variable enemigos. Pero imagínate que la variable enemigos valía 4 originalmente. O sea, que habían 4 enemigos en tu etapa. ¿Qué va a hacer el código cuando llega a esta parte? ¿Se Va a detiene? se detiene inmediatamente. Sí, imaginemos que la variable enemigos varía 4, porque habían 4 enemigos en tu etapa. Y va a llegar acá y va a decir, mientras la variable enemigos valga menos que 10, ejecutar estas instrucciones que son 2 comandos, 2 pasos. Entonces, la variable enemigos va a valer 4. 4 es menor que 10, por lo tanto lo va a ejecutar. Crea un enemigo y lo cuenta. Ahora la variable enemigo no vale 4, vale 5. ¿Qué hace después de eso? No se acaba, porque es un while. Si fuera un if, se acabaría y seguiría de largo. Pero es un while, entonces va a volver a preguntar. ¿Enemigos es menor que 10? Sí, porque vale 5, y 5 vale menos que 10. Entonces vuelve a hacer esto. Vuelve a crear un enemigo y vuelve a sumar. Ahora vale 6. De nuevo es menos que 10. Vuelve a crear otro y ahora es 7. Y así. Cuando enemigos valga 9, todavía va a faltar. Va a volver a crear un enemigo, va a sumarle a 9, va a llegar a 10. Y finalmente va a llegar y dice, enemigos, ¿es menor que 10? 10, ¿es menor que 10? ¿Sí o no? No, ¿cierto? 10 no es menor que 10. Por lo tanto, va a decir, ah, se dejó de cumplir la condición que le pusiste, entonces este código se deja de correr, ya no pasa y sigue adelante. ¿Ya? Entonces, si todo esto estuviera... Si todo esto estuviera en un... Voy a compartir toda la pantalla. Si todo esto estuviera en un código aquí, tú primero tendrías que definir la variable de enemigos en alguna parte. O si no, habría un error. Pero bueno, digamos que la variable de enemigos era 4 porque había 4. Entonces aquí lo que haces, mientras hayan menos de 10 enemigos, creará enemigos. Y aquí finalmente tú puedes continuar con el código. Si es que quieres, quizás quieres que haga eso y después se acabe el código y no haces nada. ¿Ya? Entonces, el while. Bueno, el while también existe en este sistema de drag and drop. Pero no me acuerdo dónde está. A ver, busquemos. Juego. Reiniciar. No. Estoy buscando, se me perdió. Estructuras de datos. Estos, loops. Loop. Entonces, los loops que están aquí, hay mientras. El loop mientras, que el que estamos usando, es mientras una variable, por ejemplo, enemigos, sea menor que 10, y ahí, mientras sea menor que 10, tú le puedes dar todos los valores que quieras, todas las condiciones que quieras. Por ejemplo, jugador, ya, por ejemplo, crear un enemigo. Ya, podríamos agregar más instrucciones. Y sumar la variable 10. Ya. La variable enemigos, quiero decir, enemigo, sumarle 1.
Entonces con eso va a ser lo mismo que pusimos en código, pero con un loop. Y hay otros loops. Están aquí, loops. Sí. Hay uno que se repite infinitas veces hasta que tú lo rompas con otra instrucción, que se llama break, romper. Ya, pero la más común es el loop. Y la otra que existe es repetir. En este caso, tú no verificas nada, tú no verificas cuántos enemigos existían originalmente, por ejemplo, sino que simplemente repites la próxima instrucción 10 veces, o 30 veces, o 2 veces, qué sé yo. Y aquí tú puedes ponerle, por ejemplo, crear un enemigo. Entonces con eso vas a crear 2 enemigos. Con esto vas a crear 60 enemigos. Entonces en vez de crear 60 veces este código, que a veces podría ser más largo incluso, tú pones repetir 60 y va a repetir esos 60 veces. Y en código, eso se hace de la siguiente manera. Ejecutar código, eso se hace con el repeat. Repeat. Tú dices, ¿cuántas veces? Por ejemplo, 30 veces. Y acá, lo que pongas acá adentro, se va a ejecutar 1, 2, 3, 4, 5, 30 veces. Antes de que el código continúe. Ya. Eso, chiquillas, chiquillos, es suficiente carga cognitiva para hoy, por ahora, ¿cierto? ¿Ya? Si ustedes quieren ahondar más, por ejemplo, la sentencia for, que es igual a la de while, pero se escribe un poco distinto, a veces es más útil. Aquí está repeat, y un par más. Lo pueden volver a revisar en este documento que ya está subido. Pero lo que vamos a hacer ahora es un recreo de 15 minutos, un poco más, hasta las 16:30, ¿ya? Y a las 16:30 les voy a pedir que lleguen puntuales, por favor, y vamos a hacer un ejercicio de aplicación de esto en GameMaker, donde ustedes van a tener que hacer que funcione un jueguito muy simple, y que las cosas ocurran cuando ustedes se lo digan y de la manera que ustedes se lo digan. ¿Ya? Eso por ahora. Entonces, voy a dejar la grabación hasta aquí, y nos vemos a la vuelta de recreo a las 16:30. Aprovechen el recreo.